de presidentes, no vamos a hablar del presidente de Brasil, vamos a hablar del presidente de la República Argentina. Que ya hay mucho para hablar. Sí, que yo. Y para charlar al respecto, vamos a hablar con alguien que sabe de este tema. Es periodista, escribió el primer libro, El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Y el segundo libro, que se llama Las Fuerzas del Cielo, secretos, confesiones y peligros de la primera presidencia mesiánica. Esto es obra del periodista Juan González, con quien estamos comunicados. Juan, desde La Patriada te saludamos. Manuela y Quique, buenas tardes. Buenas, ¿cómo les va? Un saludo para allá. Hola, gracias por atendernos, Juan. Bueno, estábamos hablando de tus libros y queremos conocer un poquitito más y relacionarlo con lo que estamos viviendo, ¿no? Tu segundo libro, corregime si me equivoco, por favor, Juan, es Las Fuerzas del Cielo, ¿verdad? Ese es el segundo. Exactamente, es una investigación periodística que intenta demostrar cómo lo esotérico y lo místico condiciona absolutamente al presidente y a este gobierno, cómo no se lo puede entender a Milei sin entenderlo como él se piensa a sí mismo, que es un mesías, alguien que cree que de los 11 años en adelante le suceden eventos sobrenaturales, eventos que lo llevan de hecho a la presidencia y que lo guían en el andar de su gobierno. Esto influencia mucho a su círculo íntimo, influencia en la toma de decisiones, influencia en el armado del gabinete, del equipo. Es absolutamente central a la hora del discurso y el relato del gobierno. Se volvió un relato teológico, una pelea entre el bien y el mal. Y en estos días tiene un poco que ver porque nos explica también por qué Karina Milei tiene el poder que tiene y por qué ella puede tomar las decisiones que toma, incluso esto, no dejar herido de muerte a Santiago Caputo en la interna, además de la relación que ellos dos traen, además de esta cosa de contención terapéutica emocional que tiene Karina, ella, como dice Milei en público, y yo invito siempre a que a Milei lo lean de manera literal, él dice, es muy literal, es brutalmente honesto, ella es Moisés. Cuando dice Moisés, lo dice literalmente, ellos creen en las reencarnaciones, en este caso cree que Karina es Moisés, así lo explican en privado y en público. Claro. Por lo que vamos a contar, Juan, pareciera que la libertad avanza es un dogma, porque acá algunos salieron a querer criticar el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires e inmediatamente les cortaron las piernas y dijeron, el que critica está afuera. O sea, acá se hace esto o no hay plan B, no hay otra cosa. Exacto, bueno, tiene mucho sentido en este movimiento de corte mesiánico. La fe no se puede discutir. En el momento que uno discute la fe se resquebraja. La palabra del líder es sagrada, literalmente en el sentido literal de la palabra. Milei nunca se equivoca, de hecho es una frase que usan muchos de sus seguidores. Milei tiene razón en todo, Milei todo lo ve. Como Milei es Karina, y también Karina es más que Milei, Karina es la que tiene el poder en serio en este gobierno. Milei una especie de superministro de economía que funge de líder carismático y de frontman y bueno, y de la cara de las boletas, pero es Karina quien tiene más poder. Bueno, a Karina tampoco se le discute, lo que ordena se hace. De hecho, fíjese lo que siempre queda bajo el ala de Karina Milei, que son personas con nula trayectoria previa, personas grises, personas de la casta, diría Milei, pero que tienen una condición de sumisión absoluta a Karina Milei, ¿no? Esa es la única condición, de hecho, que ella pide. Es ahí que siempre estén dispuestos a hacer algún negocio, ¿no? Que es una pulsión terrenal que tiene Karina Milei, que es la diferencia del hermano. Juan, un poco lo que vos estás relatando me hace acordar a la presidencia de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Donde él hace este pasaje a la religión, bueno, que era de su esposa, que era la religión evangélica, y se funge, ¿no? Como el enviado de Dios en la tierra, y tiene como algunos pasajes, pero todo con una vinculación muy fuerte con líderes evangelistas. Como que Milei pudo reconstruir algo, ¿no? De esa aura, pero sin terminar, pareciera, de transar del todo con ninguna religión. Exactamente. No es Milei el único líder que incorpora la religiosidad o lo místico o lo esotérico, tanto en el mundo como en Argentina. En general en la nueva derecha eso está de hecho creciendo. Hay una gran pregunta que tenemos que hacernos para ahí que nos explica un poco de fondo lo que está pasando en el mundo, ¿no? No es casualidad que surjan proyectos y gobiernen de nueva derecha en el mundo, no es casualidad que la religión esté creciendo, o las aplicaciones religiosas estén subiendo en el mundo. Vimos en la guerra Israel-Irán y también en Trump metidos en el medio una cosa de invocando mucho a Dios y a las religiones. Ahora
Sí creo que Milei tiene varias particularidades originales que lo distinguen del resto. En el caso de Milei, primero es que pone su viaje espiritual en primer lugar ante el público. O sea, no hay un discurso que él cierre sin hablar de la fuerza del cielo y convierte esta pelea entre bien y mal como algo central de su administración. Y la segunda, creo que es una gran diferencia, o sea, la primera está, ¿no? Yo estoy seguro que muchos políticos en Argentina han pasado por alguna experiencia esotérica, mística, pero no sé si lo ponen tanto en el público ahí en juego. Y la segunda, y está la diferencia de Milei de otros líderes políticos y de todos los que creo que hacen o tienen algún tipo de vínculo, van, no sé, al tarot o recurren a algo de este estilo, que es que las personas que hacen esto lo buscan como una fuente de consulta. En general nadie va al tarot para que el tarot le diga lo que tiene que hacer. Bueno, acá es al revés. Primero en el vuelo de la Gallina viene primero el esoterismo, viene el misticismo y eso lo coordena al gobierno, no al revés. Esta creo que es una diferencia única y también, y te cierro con esto, en muchos líderes de nueva derecha hay cierto aprovechamiento de los tiempos, ¿no? Yo dudo hasta dónde es real su vuelco. Bueno, Trump ahora estrenó una oficina de la FEA ahí en la Casa Blanca, es una cosa de olfato. En caso de Milei, él no es olfato, no es estrategia, él es todo distinto. Así yo. Juan, vos al comienzo de la entrevista hablabas, ¿no?, de este cierre de listas que dejó muy, bueno, peleados a Caputo, los Menem, Pareja, bueno, Karina. En algún momento, cuando fue todo el escándalo de Libra, se hablaba, ¿no?, que posiblemente Milei a la hermana no la iba a tirar por el barco. Todos pensaban que el que iba a tirar era Caputo y al final eso no sucedió. ¿Vos sentís que un poco le terminan de facturar ese móvil, bueno, con Jonathan Viale, etcétera, ahora? ¿O en realidad esto es una pelea que viene desde el inicio del gobierno y que hoy se transparenta en este cierre de listas? Yo te diría que más profundo. Yo desde el minuto uno digo que el Triángulo de Hierro jamás existió, que es una fachada momentánea a la cual le sirve a los dos Milei para delegar, le sirve a Santiago Caputo para subirse el precio, pero no existió como no existió antes. Yo les iba a la Libertad Avanza la primera marcha, antes era, primero fue Ramiro Marra, después fue Carlos Kikuchi en el 22 y 23, y tampoco era real. El proyecto político de los Milei es monárquico, feudal, familiar, sanguíneo. Son los dos hermanos, nunca fue un triángulo, es una relación de dos personas donde además Karina Milei tiene el poder, está claro quién está arriba de quién. Ellos van usando personas y aprovechando las situaciones en cuanto les sean útiles, después desaparecen. El final de Santiago Caputo estaba escrito desde el minuto uno, se metió a este gobierno. Nadie que se acerca mucho a los Milei termina bien. Esto aplica para la vida personal de Javier Milei, todos los grandes poquitos amigos que tuvo alguna vez, sus grandes ídolos, Kachanowski, Hop, López Murphy, las personas que integraron a la Libertad Avanza, incluso algunos que decían Milei que eran sus amigos, caso de Pose, pero te puse una lista larga de toda esta gente. En el caso de Caputo, el final está anunciado. Yo estoy ahora en Perfil, estamos en el cierre de la revista Noticias, escribí esta semana del plan de Karina Milei para terminar de barrer a Caputo después de las elecciones. Va a ir a buscarle las cajas. Caputo, yo no sé si lo dice porque es la única arma que tiene, o si realmente lo piensa, si lo piensa se equivoca. Digo, la gente que él tiene en el gobierno no son soldados de Caputo, no van a dar la vida por Caputo, el muchacho que puso el ASI, que puso en el Arca, son aliados momentáneos. Karina, cuando lo vaya a buscar, yo quiero ver si ellos dicen no, yo me debo a Caputo o terminan arreglando. Perdón, te meto una más. Hoy adelantaba, o se decía, ¿no?, que Adorni iba a ser como el voz, bueno, además de ser el vocero presidencial, iba a estar medio a cargo de llevar adelante el ataque durante toda esta campaña hasta septiembre. ¿Eso a vos te llama la atención? Digo, Adorni ahora ya no es candidato, digo, ¿tenía algún sentido en la primera, digo, en la elección de Capital, que además hubo una decisión del gobierno de nacionalizarla? Digo, ¿cómo podríamos leer esta búsqueda del gobierno de hacer que Adorni, que no es candidato ahora, encabece un poco la campaña de cara a septiembre? Pero no sé si hay novedad ahí, porque Adorni siempre tuvo el perfil muy alto en las métricas que a este mundo libertario importa mucho. Adorni, desde hace ya más de un año, hace más clics en las redes que en tweets y en impresiones en YouTube, sobre todo en esto, en vistas en YouTube, que el propio Milei. Entonces siempre tuvo un perfil alto y siempre fue chicanero, contestatario.
Así que te diría que hay una continuidad ahí más que otra cosa. Después también se puede leer en clave linterna, en el sentido que Karina no tiene a ninguna espada mediática, ninguna, salvo Manuel Adorni. Es el único de su escudería que tiene como para mostrar y salir a combatir. Así que quizá tenga algo que ver con eso, pero bueno, es parte, digo, del rol de Adorni que viene haciendo en este año y medio, ¿no? Es uno de las personalidades fuertes del gobierno. Ahora, Juan, me interesó mucho cuando desmentiste la existencia del Triángulo de Hierro, cuando decís, bueno, no, es él y su hermana, es la hermana y él. Porque a mí me llamó mucho la atención cuando el futuro embajador de Estados Unidos en nuestro país, Peter Lamela, lo puso en valor a Santiago Caputo porque lo nombró como uno más de la estructura gubernamental de la Argentina. Yo pensé, digo, si este hombre lo está nombrando es porque abrocharon la interna, pero vos me decís que no. A ver, yo le digo en el sentido que nunca tuvo un tercio del poder en el gobierno, que era la idea que el Triángulo de Hierro trasluce. Fue un fusil, un empleado de los Milei, eso. Esta idea que el propio Caputo se compró, me parece, cuando pensaba que iba a poder seguir avanzando en el gobierno e incluso meter gente en las listas, que para eso hizo la Fuerza del Cielo. Ahí donde creo yo que es la confusión. Él siempre fue un empleado, como los tantos que tuvo, que pasaban por la Libertad Avanza y lo usaron y lo descartaron. Esto pasó en el 21, cuando echaron a todos los influencers, después que le aportaron mucho caudal de oyentes, de gente que lo seguía, como ese de usuario de YouTube. Pasó con lo del Partido Libertario, pasó con Pato Russo, que fue el primer estratega, pasó después con Rami Amarra, con Villarruel, pasó antes en la vida con Malatón, pasó antes en la vida personal de Milei. Es imposible convivir un rato con los Milei de esta manera, ¿no? Muy, muy difícil. Lo entiendo. ¿La familia Milei es de origen judío? No, son cristianos. El padre, de hecho, lo hizo bautizar a Javier Milei, a la hermana. Lo contó Lucas Yar en una nota en C5N, que se lo preguntó al padre y el padre le contó. Norberto Milei, el gran villano de toda esta historia, ¿no? Le ha hecho la vida imposible a su hijo. No, él se vuelca al judaísmo, tiene este acercamiento con el judaísmo. En el libro leí como un capítulo hecho hasta Aventura, pues, por un episodio místico, como tantas cosas que pasan en la vida de Milei. A mitad del 21 conoce al rabino Wanish, un episodio que iba a durar 15 minutos, termina durando 3 horas. Wanish hace algo que está prohibido hacer en la comunidad, en la tradición judía, que es leerle la Cábala, que es el texto de misticismo judío en clave personal y profética. Le dice está destinado a liberar la Argentina, y bueno, de ahí Milei sale convencido de meterse al judaísmo. En la mezcla de religiones que él hace igual. Yo creo que él no es ni cristiano, no es ni judío, ahora está con el evangelismo. Es una mezcla, un mejunje donde él utiliza las religiones para su propio destino mesiánico. Perfecto. Lo entiendo bien. Por último, Juan, ¿cómo están de venta los libros? Yo sé que es un momento difícil para comprar libros, porque a todos nos cuesta mucho, pero ¿cómo están de venta, che? Este último, la verdad, no tengo los números. Ahora a fines de julio me haría llegar el primer corte. Entiendo que bien, ha tenido bastante repercusión. El libro sí es verdad que son caros los libros. De hecho, por eso, una gran noticia de este mes, Planeta sacó la versión de bolsillo del Loco, del primer libro, que está a 8.000 pesos, que es un libro, un precio mucho más accesible que lo que suelen estar los libros, así que un mimo ahí para los lectores. Pero bueno, bien, sobre todo, más que las ventas, que es un tema secundario, me parece, lo que me importaba a mí, creo que en ese sentido que se logró, es que se empieza a valorizar el esoterismo, el misticismo como una herramienta importante a la hora de entender este gobierno, y eso lo vengo viendo, lo escucho a Graboy, que habla mucho de esta línea, Cristina Kirchner, de la derecha esotérica, sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, bueno, esa era la contribución, digamos, que buscaba hacer el libro. Perfecto, lo lograste, Juan. ¿Qué redacción? Se nota que estás en una redacción donde son todos amigos, ¿no? Porque se escucha mucho murmullo, la deben pasar bien ahí, laburando. Es que hoy es día de cierre, aparte hay varias, estamos en perfil y hay varias redacciones distintas funcionando. De hecho, atrás mío está Canal que está saliendo en vivo, no sé si llega a ver. Ah, sí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces sí, está copado hoy. Bueno, se ve el lindo lugar para laburar. Juan, te abrazo fuerte, te agradezco mucho este tiempo y te felicito por los libros, por tu trabajo.
Muchas gracias a ustedes. Chau. Abrazo grande. Ya, chau. Allí se retira Juan González, periodista, autor de El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Y el último trabajo, Las fuerzas del cielo, secretos, confesiones y peligros de la primera presidencia mesiánica. 46 pasaron de las 4.